Bom dia a todos, bem-vindos a um novo dia, a uma nova experiência de encontro com Deus através das mãos de Nossa Senhora. Espero que todos tenham descansado bem. Depois deste lindo vídeo, vamos para escutar mais uma intervenção, certamente que será do nosso agrado. Como a apresentação será em espanhol, tentarei fazer também a apresentação em espanhol. Juan José Bartolomé Lafuente. Don Juan José Bartolomé es un salesiano sacerdote. Nació a Madrid el 5 de agosto de 1940. Profesó como salesiano el 16 de agosto de 1962 y fue ordenado sacerdote el 2 de abril de 1972. Es doctor en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico en Roma. Ha hecho estudios de posgrado en la École Biblique a Jerusalén y en el Graduate Theological Union hasta en los Estados Unidos. La mayor parte de su actividad profesional ha sido la docencia teológica. Profesor ordinario en el Instituto Teológico Salesiano de Salamanca y Madrid. Ha sido profesor invitado en la Universidad Pontificia de Salamanca y en la Universidad Pontificia Salesiana Roma. Y ha hecho también de profesor en Guadalajara, en México. Ha estado unos cuantos años como secretario personal del Rector Mayor y actualmente es miembro del Consejo Inspectorial de la Inspectoría Salesiana de Santiago el Mayor. Durante años fue director de la revista anual Cuadernos de Formación Permanente y ha pertenecido al Consejo de Redacción de las revistas Estudios Bíblicos y Vida Religiosa. Pertenece a la Asociación Bíblica Española y a la Asociación Bíblica Salesiana, en las que ha desempeñado cargos de responsabilidad. Es autor de casi un centenar de artículos y más de 80 libros sobre exegesis y espiritualidad bíblica. Se ha dedicado, asimismo, a la formación de candidatos al sacerdocio y a la formación permanente de religiosos y seglares. Ha predicado de ejercicios espirituales en España, en Latinoamérica, en Italia, también aquí en Portugal, en Filipinas, en Brasil y hace 2 días ha llegado de esto del Chile. Hoy, en el itinerario de nuestro congreso, nos presentará una ponencia con el título María de Nazaret, maestra en el arte del discernimiento, procurando profundizar las características de María desde la palabra de Dios. A él, la palabra. Con nosotros, Juan José Bartolomé. Muchas gracias. Buenos días. Intento presentar la versión de Lucas sobre el camino de fe de María. Lucas nos ha dejado un retrato de la Madre de Jesús que detalla de forma paradigmática que no es posible mantener la fe en Dios y fidelidad a su proyecto sin mantenerse atento a cuanto sucede de continuo en nuestras vidas. Antes de ser llamada a convertirse en madre del Hijo de Dios, lo mismo que cuando lo dio a luz en Belén, lo presentó a Dios a los 40 días en el templo, o se lo dio adolescente en Jerusalén. María permaneció atenta a cuanto Dios le iba pidiendo.
sin pasarlo por alto, solo porque no lo entendía. Y es que haberse puesto al servicio del proyecto salvífico de Dios obligó a María a recorrer un camino de fe en el que, a medida que en él ella progresaba, le iba resultando menos obvias e inmediatas y mucho más exigentes y dolorosas las decisiones de Dios. Llegó a ser madre tras preguntarse qué significaba lo que escuchaba y aceptarlo. Tuvo que hacerse creyente, contemplativa, para poder seguir siendo sierva y madre. Para actuar su proyecto de salvación, Dios siempre precisa de creyentes que den acogida a su palabra y entrañas a su Hijo. Es lo que reveló a María cuando, comunicándole su deseo de dar un Salvador a su pueblo, la propuso hacerla madre, aún siendo virgen, lo que aún no sabía María, y lo tuvo que ir aprendiendo durante toda su vida, fue que una vez hecha sierva de Dios, una vez engendrado el Hijo en sus entrañas, no se libraría ya nunca de ambos, ni de Dios Padre, ni de su Hijo, Jesús. Y cuando dé a luz al Hijo de Dios en Belén, ni cuando su primogénito se vaya haciendo todo un hombre, tuvo que haber aceptado María el proyecto de Dios que la obligó a vivir en continuo discernimiento, como dice Lucas 2 veces, conservando todo esto en su corazón. Iniciamos el camino de María obedeciendo al Señor. Es un error bastante común, por cierto, considerar la maternidad divina, atentos, es un error considerar la maternidad divina como el culmen de la experiencia que María hizo de Dios. Nazaret no fue la meta del camino mariano de fe, que acabó, y no tendremos tiempo de reflexionarlo, cuando María acompañó oración y vida común con los discípulos que esperaban el Espíritu antes de Pentecostés. Cuando el personal de Dios confió a María su plan de salvación, la Virgen de Nazaret se hallaba inmersa en una vida cotidiana de una humilde aldea rural, ya comprometida, no lo olvidemos, en otro proyecto personal, como dice el texto, desposada ya con un hombre llamado José. Supo que Dios pensaba en salvar a su pueblo en el mismo momento en que conoció que Dios estaba contando con ella para hacerla madre de su Hijo. El anuncio del nacimiento de Jesús coincidió pues con la invitación a ser madre de Dios. La salvación del pueblo proyectada por Dios, solo por Dios, coincidía con la vocación de María, elegida de Dios. Que a Dios no le importara el obstáculo de su actual virginidad, ni su compromiso matrimonial ya tomado, la privó de excusas en las que apoyar su resistencia, y la ignorancia sobre cómo sería posible esa anunciada maternidad hizo ciega su obediencia en la omnipotencia divina. La bienaventuranza de María no estuvo en ser madre de su Dios, que eso es una gracia, sino en haberse fiado de Él, que esa es su fe. Quien cree totalmente en Dios, también nosotros, lo crea, generándolo de modo entrañable, como María. Relatamos brevemente esta vocación de María. El relato de la Anunciación presenta una estructura clara. Paso por alto este momento, lo tienen en el texto. Dice el texto, ella se turbó grandemente y se preguntaba qué saludo era aquel. Gabriel, es decir, el enviado de Dios, abre el diálogo vocacional con María con un alégrate.
que más que saludo es invitación a estar alegre por una salvación que se le va a anunciar. Antes de que se le anuncie a ella un hijo y la salvación al pueblo, se le impone la dicha. La primera palabra de parte del mensajero de Dios a María es alégrate. Y la razón es porque ha encontrado gracia delante de Dios. Llena de gracia es la parte del saludo más sorprendente y prometedor. ¿Qué había hecho María antes? Nada que sepamos. Solo sabemos que estaba desposada ya, prometida a un varón de la casa de David llamado José. Y el ángel dice, el Señor está contigo. Que puede ser un simple saludo, sí, pero que expresa aquí la asistencia, la presencia, aquí cada las personas que en las que Él va a actuar en su nombre. El saludo del ángel es tan insólito como la misión que va a introducir. Antes de desvelar a María lo que Dios quiere de ella, le ha expresado cuánto la quiere. Previo a darle la encomienda, la misión, le ha descubierto la elección. Gabriel habla de la gracia de Dios que la llena, no de los méritos de María. Descubre así un comportamiento sorprendente, paradójico incluso de nuestro Dios, cuya benevolencia choca con las expectativas de los fieles. Que no la visión del ángel perturban, dice el texto, a María. No entiende el motivo de tamaña alabanza. Su reacción es compleja, es emotiva, se turbó grandemente, es racional, se preguntaba al mismo tiempo. Se intranquiliza pero pondera. La benevolencia divina inesperada le da que pensar. Un Dios tan gratificante la extraña. Al barruntar lo que le va a pedir, y esa es la gracia que Dios le ha hecho, María ha comenzado a preocuparse. Su reacción, sin paralelos en los relatos de otros relatos de la Anunciación bíblicos, evidencia la madurez de su fe. Se pone a buscar el sentido de lo escuchado. Afronta la nueva situación con mayor reflexión. Considera las circunstancias en búsqueda de una conclusión. No hay angustia, desazón o incredulidad. No entiende bien lo que se le ha dicho, pero se lo toma muy en serio. Mudo estupor y deseo de comprender señalan el inicio de todo discernimiento vocacional, no solo el de María. Y María responde, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. A su deliberación, a su pregunta personal, a su interés y su estupor ante lo que el ángel le ha revelado, se inicia un diálogo con Dios. Antes de conocer lo que Dios dispone, María conoce que dispone de su benevolencia. Le dice el ángel, has encontrado gracia ante Dios. Puede pues contar con Dios sin saber aún para qué cuenta Dios con ella. La gracia dada precede siempre la tarea por realizar, concebir, alumbrar e imponer el nombre al Hijo de Dios. Esa es la tarea, pero está prevista, está preparada por la gracia del Señor. El mensaje del ángel se centra en el Hijo, no en María, en el Hijo que va a nacer. Dios lo tenía ya pensado antes de que la Virgen pudiera concebir, pero no exige de ella nada que vaya en contra de su conciencia, le pide permiso para entrar en su vida y en su vientre. María reacciona sobriamente, sin entusiasmos ni dudas, no pide pruebas, no indaga sobre la posibilidad de que una Virgen pueda ser madre. Se pregunta sobre el modo en el que se realizará la voluntad de Dios sobre ella. ¿Cómo será eso? Si no conozco varón. Permaneciendo virgen, no era viable la propuesta de ser madre. Si se realiza, será puro don. Toma pues en serio
muy en serio el anuncio, tanto como para cuestionar el modo de realización. Con su pregunta, pues, María no cuestiona el mensaje recibido, no rechaza la tarea que se le ha asignado en su vocación, la asume interrogándose. Piensa y lo expresa preguntando que no lo puede llevar a cabo. Y su impotencia, es de lo más interesante en este diálogo, su impotencia confesada le hará capaz de acoger a Dios. La maternidad será pues pura gracia del Dios, porque el Espíritu, el poder creador de Dios, se encargará de hacer la realidad. El Hijo es engendrado por Dios mismo. Jesús sigue siendo desde siempre el Hijo de María, el Hijo de Dios. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Pero sigue preguntando María para mejor discernir, y preguntando hace necesaria una ulterior explicación del ángel. Aún en medio de la revelación, María continúa discerniendo, pues no logra comprender el mensaje angélico que se le ha centrado en definir cuál es la personalidad y la futura del niño por nacer. Gabriel, yendo más allá de lo requerido por María, aclara el modo de la concepción. Lo declara Hijo del Altísimo. Confirma además lo extraordinario del nacimiento, aportando como confirmación la maternidad de Isabel, que ejemplariza el poder omnipotente. Es imposible para Dios. La pregunta de María, que no había pedido señal alguna, como es normal en algunos relatos de vocación, no demanda apoyo para creer en el mensaje de Dios. Dios no le pide fe ciega, y el ángel concede un signo que el mensaje proclama el estado de buena esperanza de Isabel. Emparentadas ambas madres, también por su incapacidad para la creación, Isabel por ser inveterada, infértil, y María por ser virgen, la maternidad de Isabel es prueba, aunque ahora ya visible, de que es posible la concepción virginal de María. Para que se realice, no basta solo la omnipotencia de Dios. Se precisa la sierva. Ese es nuestro Dios. Nosotros dependió de la voluntad de María. Porque si creída, si aceptada la voluntad de Dios, la palabra de Dios siempre se vuelve creadora. Y la fórmula con que María asiente, he aquí la esclava del Señor, revela una absoluta aceptación. Pasa de depender del hombre de su vida, José, a estar al servicio de su Dios, que en ella se va a hacer hombre, porque Dios se hace real y presente. El Dios de María crecen como siervos. La Virgen asienta a cuanto ha escuchado y deja que Dios, haciendo su querer, sea su Señor. El proyecto divino se verifica en el momento en que obtiene el consentimiento de su elegido. De hecho, a los pocos días será proclamada y públicamente por Isabel la madre de mi Señor. Con todo, y hay que notarlo, el relato no se cierra mencionando la concepción del Hijo, termina declarando la disponibilidad de una virgen a ser madre. Es con lo que Dios omnipotente aún no contaba. Inició su plan. Jesús no fue como cualquier hombre, fruto del encuentro del amor humano, sino de la confianza de Dios en una virgen y de una sierva a su Dios. Hacemos una breve relectura más espiritual.
En la crónica de la vocación de María, Dios recuerda no tanto lo que había hecho María, que no había hecho nada especial, cuando Dios la llamó a su servicio. Deja ver más bien qué estaría Dios dispuesto a hacer Él por nosotros si nos encontrara tan dispuestos como María. Dios ha dejado al alcance de sus siervos concebirlo e invita a cuantos quieren que se arriesguen a que lo intenten. Repasando la vocación de María, podríamos sentirnos invitados por este mismo Dios a echarle una mano, facilitándole de nuevo su entrada en nuestro mundo. Primero, facilitándole la entrada en nuestra vida, en nuestro cuerpo, como hizo María. ¿O es que no necesita nuestro mundo a Dios? María lo logró escuchando a Dios sin entenderlo del todo, pero sin dejar de intentar comprenderlo siempre. El anuncio del nacimiento de Jesús coincidió, pues, con la invitación a ser Madre de Dios. El relato descubre, como hemos visto, rasgos esenciales de toda vocación cristiana. Revela que Dios, cuando propone a alguien una misión, en realidad, está programando la salvación a su pueblo. Dios no llama porque seamos bonitos o buenos. Dios llama porque es bueno y quiere salvar a su pueblo. Por tener un proyecto de salvación, lo confía a quien Él quiere. A quien Él quiere. La misión, la vocación, es fruto del amor que Dios nos tiene. Como la de María, toda vocación es básicamente un diálogo en el que Dios se revela, declarando su proyecto y dándole a conocer que cuenta con el llamado. Cuanto el ángel dijo a María, más que una estupenda afirmación sobre su persona, que lo es, manifiesta la decisión que Dios ha tomado por salvar a su pueblo. La de María, como cualquier otra vocación, comenzó y se realizó dialogando a través de la palabra. Y culmina cuando, y sí termina, obedeciendo. María no inició la conversación, pero tampoco la rehuyó. Después confesó que era incapaz de asumir la propuesta, porque era virgen, y para acabar se declaró al servicio de Dios que todo lo puede, también vencer nuestras impotencias. En el corazón mismo de su diálogo vocacional, María ha caminado desde el asombro sin palabras a la aceptación sin reservas, pasando por el reconocimiento de su propia ineptitud. Sin atenta escucha y discernimiento continuo, la Virgen no hubiera llegado a ser madre, ni Dios a tener el hijo planeado. Antes de saberse llamada por Dios, María se supo agraciada. Previo a que ella optara por Dios, tuvo que aceptar que Dios había optado por ella. ¿Llama a Dios? Preguntémonos, ¿porque nos quiere o nos llama para querernos más? Si la gracia precede a la tarea, ¿no será cierto que toda vocación auténtica reconoce que el querer divino precede a las exigencias que vendrán? ¿Es pues legítimo temer? ¿Dónde en nuestra vivencia vocacional, cualquiera que sea nuestra vocación cristiana? ¿Por qué no logra entusiasmarnos que Dios haya contado con nosotros y que contemos tanto para Él? Quien se sabe llamado, se sabe agraciado. Como María, encontrar la propia vocación es haberse encontrado con la gracia inexplicable, inmerecida de Dios. Y Dios no llama para naderías. Llamó a María para lo imposible, ser madre permaneciendo virgen y dar a luz a su primogénito, que era en realidad el unigénito de Dios. ¿Qué debería admirar más? ¿La necesidad de Dios por encontrar una persona que se fíe de Él? ¿O la aceptación inmediata que hizo María del plan de Dios?
Dios propuso a María una maternidad que ni cuadraba con sus intenciones, las de María, estando ella ya prometida, ni estaba entre sus posibilidades, pues era un virgen. El hijo que le fue anunciado no iba a ser en realidad de ella. El ángel se lo dijo, el hijo será el hijo del Dios Altísimo. Ni para ella será el Mesías de Israel. El primer extrañado por los planes de Dios es quien primero los escucha. Como María, ¿puede un llamado vivir su vocación sin que Dios lo extrañe, sin que lo llame mínimamente la atención? Un Dios que no extraña es un Dios que no ha dado aún a conocer su designio salvífico. Aceptado su designio y presente ya Dios en el seno, sale de su presencia el mensajero de Dios. La vocación termina, la vocación de Dios, cuando Dios recibe nuestra obediencia de siervos. Mientras tanto, no está finalizado el diálogo vocacional. Cuando Dios encuentra siervos, le sobran los enviados y el ángel desaparece para siempre de la vida de María. Cuando el proyecto divino encuentra acogida, lo imposible se realiza. La Virgen sierva empieza a ser madre. La razón de la bienaventuranza de María, bienaventurada tú que has creído, no está en la maternidad divina, sino en la capacidad de acoger a Dios. No fue su proeza darlo a luz, un fenómeno totalmente natural, habiendo sido concebido Jesús, sino en asumir su incomprensible querer. Aunque le fue dada una señal, María era la creyente a quien le basta la palabra de Dios. Para hacerse con Dios hay que acoger su palabra, su voluntad. Fe, que es obediencia de sierva, es la forma de hacer propia la vocación a la que todos hemos sido llamados. Y en ello radica nuestra felicidad. Como en los días de María, Dios sigue buscando a quien le preste fe y entrañas. No tiene el Dios de María otro modo de salvar el mundo que encarnándose. Ayer como hoy, el creyente como María no necesita para concebir a su Dios más que de fe, que es acogida de Dios, para darle carne y hogar, para, haciéndolo humano, darlo a luz y darlo al mundo. No es preciso milagro, obediencia a Dios propia de siervos. Solo poniéndonos totalmente a su servicio, lo haremos nuestro familiar. Con el Dios de María, el siervo es el Señor y la esclava la madre. Este es el inicio del camino de fe. Vamos a ver breve, según el capítulo 2 de Lucas, cómo se realiza esa maternidad. Hemos visto cómo se acepta esa maternidad. La presencia y el protagonismo de María es más evidente en este capítulo 2 de Lucas. Los hechos que se recuerdan, centrados en la infancia y adolescencia de Jesús, silencian por completo a otras personalidades, Juan el Bautista y sus padres, que eran más presentes, estaban más presentes en el capítulo anterior. Y los hechos que se nos narran son menos prodigiosos. Ahora se anota con precisión y repetidas veces que la vida de la familia del Hijo de Dios queda sujeta a la ley, sea la ley de los hombres, por eso nacerá en Belén, o sea la ley de Dios, por eso será presentado en el templo a los 40 días y allí, adolescente, se perderá. La salvación de Dios entra de lleno en la historia de los hombres. Nacimiento, infancia y adolescencia de Jesús señalan los hitos de un camino de discernimiento que tuvo que correr cada vez más oscuro para mantenerse creyente. Dios le irá diciendo lo que de ella espera
de forma siempre más tenue e indirecta, pero cada vez mucho más exigente. Este es el Dios de María. La relación de María con Dios, iniciada tras la aceptación de su vocación, no acabaría como hubiera sido de esperar, dando a luz al Hijo de Dios. A ninguna otra cosa se comprometió María. A gestar y dar a luz al Hijo de Dios. Pues bien, prestado su consentimiento y su cuerpo, no solo mentalmente, prestó su vida, su cuerpo. Solo una vez, la sierva de Dios no logrará ya verse jamás libre de su Señor. María, que se había declarado dispuesta solo a gestar al Hijo de Dios, poco y sin muchas luces, nuevas tareas y penas mayores. Apenas había dado a luz al Hijo de Dios, el nacimiento. Lucas narra el nacimiento de Jesús con una consecuencia que es sensiblemente en contraste con la significación, la importancia del hecho. Ha nacido el Salvador. El contraste se hace aún más evidente. En Belén no hay vecinos ni parientes que se alegren con la madre. En la ciudad de David no hay sitio para un recién nacido, a pesar de haber sido proclamado el Salvador, el Mesías, el Señor. Más que el hecho mismo, el narrador se centra en las circunstancias que lo rodearon. Sea el centro a Belén, sea la presencia de unos pastores que velaban aquella noche. No puede ser más neta, más clara la disparidad entre el triunfal anuncio de los ángeles a unos pastores y las circunstancias del nacimiento de Jesús en un pesebre. Para el narrador es decisivo que María ha tenido un verdadero embarazo y que Jesús un verdadero nacimiento. El cronista, es decir, el evangelista, apenas se demora narrando el nacimiento de Jesús, que es lo más importante, lo que había sido anunciado a María. Anota, además, con sorprendente neutralidad, los detalles, tras haber justificado con mayor amplitud el traslado a Belén de María en estado, y alargando notablemente su relato con el anuncio del nacimiento a unos pastores. Se narra el hecho de un nacimiento, que es el signo que dará sentido a la historia de la humanidad. Y este nacimiento lo verifican gente sencilla, unos pastores. La manifestación angélica a los pastores sirve para dar cumplida promesa, por cumplida la promesa hecha a María. El mensajero de Dios lo anuncia, los pastores lo ven y lo proclaman. Pero la madre fue ella directa destinataria del anuncio evangélico. María tiene que oír la buena noticia, atentos, qué curioso es este Dios. Tiene que oír la buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo, de boca de unos desconocidos. De un ángel que ha pasado a unos pastores. Recién parido el Hijo de Dios, el Hijo de María, no ha encontrado techo ni una posada. Es acogido, pero no como el rey que se le ha anunciado a María, tampoco como el niño bien nacido, cuando y con razón podría haberse ufanado de haber cumplido su misión. A nada se había obligado María más que a concebir y dar a luz un hijo, cuando con razón podría haberse ufanado de haber cumplido la misión. María no oye un ángel, recibe la información de unos pastores, gente en aquel tiempo no muy bien considerada, no muy merecedora de confianza. Son unos pastores que han sido evangelizados antes ellos por los ángeles, quienes a su vez evangelizarán, darán el sentido
del nacimiento, el preciso sentido del nacimiento que Dios quiere, se lo darán a sus padres. Nos puede extrañar que tenga, dice el texto, que guardar María en su corazón para escudriñarlo, para intentar entenderlo, cuanto sucede ante sus ojos. María, por su parte, todas estas cosas, meditándolas en su corazón. No es la madre de Jesús, ya es curioso, la protagonista de la crónica del alumbramiento. María aparece solo al principio y al final. Al encuadrar el nacimiento dentro del obligado viaje a Belén, María tiene que dar a luz en la más completa soledad, lejos de los suyos y ajena a la habitual alegría que causa una nueva vida. Más aún, si antes los anuncios angélicos se habían dirigido a quienes recibían la misión divina, ahora son unos desconocidos los destinatarios del mensaje de los pasados. Evangelizados, los pastores no buscan algo desconocido, siguen una indicación precisa, un signo: el bebé sobre un pesebre. Dejan de ser simples oyentes y rápidamente se tornan en testigos oculares. Solo gente sencilla puede identificar un niño arropado en un establo como el Salvador del mundo. Comprobada la veracidad del hecho, se convierten en evangelizadores. Ellos, los primeros evangelizadores de los padres de Jesús. Tras dar a luz, María no ha recibido de Gabriel ningún anuncio nuevo, ni entenderá lo que le transmiten los pastores que representan a esos pobres que serán destinatarios prioritarios de la misión evangelizadora de Jesús. Pero a diferencia de todos que se maravillan, ella, María, mantiene una actitud de permanente búsqueda de sentido. Más que meditar o atesorar lo que acontece, lo indaga, intenta interpretarlo. No rechaza lo que no comprende, soporta lo que no alcanza a entender. En lugar de quedarse simplemente sorprendida por su Dios, busca entrar en el misterio, activando, con lenguaje de San Agustín, la inteligencia del corazón. Antes de concebir al Hijo de Dios, Dios le había mandado un enviado. Tras el alumbramiento, cumplida la misión, se le envían unos hombres, y no de buena reputación. La evangelizada por Gabriel para ser madre es evangelizada por unos pastores. A mayor familiaridad con Dios, menor cercanía de Él experimenta. La Madre de Jesús tendrá que guardar con cuidado los hechos, lo visto y oído, y evaluarlos detenidamente. No interpreta con su entendimiento, sino con su voluntad y con la afectividad de su corazón. Parece como si, dando a luz a Dios, María tuviera que hacerse de madre sin muchas luces. Alumbrar a Dios va a entenebrecer su vida. Es un paso más en el proceso personal de discernimiento. Antes se preguntaba en la Anunciación, después interrogó en la Anunciación, ahora empieza a darle vuelta lo que sucede en su corazón. A los 40 días Jesús es presentado en el templo como era natural. La presentación de Jesús en el templo a los 8 días no era preceptiva, como tampoco la visita anual por Pascua antes de la mayoría de edad. Pero Lucas insiste en que, siguiendo la ley de Dios, es como María tiene que discernir la voluntad de Dios sobre ella. María debe aprender a ver y tocar, como Simeón, la salvación de Dios a través del cumplimiento de la ley. La maternidad de María no es ningún privilegio de María, es una gracia de Dios.
La presentación de Jesús en el templo tiene 3 escenas. Ambos extremos, el principio y el final, se refieren a la vida del niño y la presentan del todo normal. La primera escena se sitúa en el templo, como bien sabemos, de la familia de Jesús en este templo, preparando el encuentro de los padres. La segunda presenta a Simeón y su oración profética. En la tercera, la anciana Ana, que vive para Dios y ante Él, aparece como alabando al Señor y proclamando a Jesús como el esperado libertador. Y su madre estaban admirados, dice el texto, por lo que se decía de él. A los 40 días del alumbramiento, la madre debía purificarse, por ley, no siendo su impureza moral, sino ritual, por haber dado a luz. Y el niño tiene que ser consagrado a Dios, en cumplimiento siempre de la ley. En el templo de Jerusalén les esperaba a la familia de Dios el buen Dios, y no con muy buenas noticias. El creyente justo que ha envejecido sin perder la esperanza de ver al Mesías del Señor, Simeón, es ahora el portavoz de Dios. Y fijaos, primero un ángel para convencerla, después unos pastores para decirle cuál es el sentido, y ahora un anciano desconocido. Él es el portavoz de Dios. Su espíritu está en él, dice el texto. El relato, la consolación de su pueblo. Esperanza es la forma de descubrir la presencia de Dios. No hay, pues, fortuna ni azar, solo gobierno divino de la historia, y aunque de forma diferenciada, al templo va a Simeón y ve al Salvador. Sus padres, en cambio, fueron al templo para cumplir la ley, según la ley de Moisés. Pues bien, Simeón, teniendo a Jesús vivo, niño, entre los brazos, él que es hombre justo y piadoso, alaba a Dios porque le ha dado la consolación más grande de lo que le podía permitirse pensar. Más que ver al Mesías prometido, toca al esperado Salvador, un niño. La salvación poco tiene que ver, si es que algo, con la anunciada por el ángel en Nazaret, y es que las previsiones sobre el niño empeoran notablemente. Tras la alabanza a Dios que tanto maravilló a los padres de Jesús, viene la sombría profecía del Hijo y sobre la Madre. Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y sea un signo de contradicción. Jesús, el Salvador, va a dividir a su pueblo, cuestionando su seguridad. Ante él no será posible permanecer imparcial. Sin solución de continuidad, Simeón añade lo que ahora implica a su madre, el destino de su madre. Y no es menos feliz que el del hijo. Y a ti misma una espada te traspasará el alma. El destino del hijo, ser división de su pueblo, salpica a la madre. A María se le dividirá el corazón, no el pueblo, ante el rechazo que sufrirá su hijo. A la división producida en el mundo se añade una gran pena en su corazón. Adolescente, Jesús, años más tarde, se le pierde a María.
Una peregrinación al templo, cuando Jesús está por estrenar, la mayoría de edad legal, concluye de forma lógica el relato de la infancia. Pero el episodio, entre dos sumarios, no se centra en el viaje de ida a Jerusalén, ni en la celebración de la Pascua, que fue el motivo del viaje, sino en cuanto sucede a continuación. Jesús se pierde en el templo. Lucas es el único evangelista que nos recuerda este incidente y que lleva a su final sorprendente un relato que comenzó con un infante en del capítulo y termina hijo de Dios que se somete a la pedagogía de su familia natural. Como en el episodio anterior, el templo es el lugar central de la manifestación del misterio personal de Jesús y se presenta también con una estructura. No entramos en ella. No comprendieron, dice el texto, lo que él les dijo. Él bajó con ellos y se fue a Nazaret y estaba sujeto. Y su madre, último versículo del capítulo 2, y observaba todo esto en su corazón. Como judíos piadosos, los padres de Jesús solían ir a Jerusalén por Pascua. Que llevara a su hijo los identifica por su piedad personal y por una cierta preocupación educativa en enseñar al hijo a cumplir con la ley. Antes, no tenía edad todavía, antes de estar sujeto por ley. La ausencia de Jesús pasa desapercibida por sus padres. No se aduce la razón de la permanencia de Jesús en el templo, porque se salió de la comitiva y se quedó en el templo, aunque sea después deducible por la respuesta que dará. Yo debía estar en las cosas de mi Padre. No pasa la primera jornada sin que sus padres se percaten de su ausencia. Ya estaban de regreso hacia Nazaret. 3 días de angustiosa búsqueda logran dar con él. Hallarlo en el templo entre maestros, dice el texto, asombrados por su talento, deja atónitos y más confusos aún a sus padres. Pero el hijo adolescente no optó por quedarse, como dirá él, en la casa de su padre. Mejor, tenía que hacerlo, aunque ocasionara dolor y angustia por 3 días. María y José. La respuesta de Jesús fue aún menos comprensible que su comportamiento. Enfáticamente, con 2 preguntas, cuestiona la postura de la madre. Le da a entender preguntando, no aseverando, pero no se opone afirmando. Ni la búsqueda ni la angustia están justificadas, según él, porque ni se había extraviado siquiera. Es que no les pertenecía ya. No fue casualidad, sino el deber, dice Jesús, lo que les separó de ellos. Jesús no hizo lo que quiso, sino aquello que de él se debe a Dios Padre. Y no se pierde cuando se ocupa en las cosas del Padre. Deberse al Padre y a sus intereses libera a Jesús. Y aún no era mayor de edad, le libera de la patria potestad de su familia, porque tiene prioridad sobre las relaciones más sagradas de hijo, su relación con Dios. Sus padres, que tendrían que comprender que es por su filiación divina esto se le había impuesto, ellos lo viven con estupor. Nada de extraordinario, pues, que los asociados
quedaran desconcertados al hallarlo en el templo sentado en medio de los maestros y no entendieran palabra de cuanto él les dijo. Pudieron sentirse decepcionados y no engañados. Pues bien, ni la maternidad virginal ni la estrecha convivencia diaria hizo a María más accesible la persona y el destino de su hijo. Como cualquier gente, no por la anécdota, no por común de que se le puede extraviar a Jesús, de que un hijo se le puede extraviar a veces a sus padres. Muy natural. Pero después de 3 días de angustia y de búsqueda, cuando creyó haberlo recuperado, tuvo que aceptar a renglón seguido haberlo perdido ya para siempre. Esta vez definitivamente, pues se declaró que él tenía que ocuparse en las cosas de su padre. Adolescente aún proclamó Padre a Dios, como lo volverá a hacer antes de morir en la cruz. Y no fue lo peor para María que tuviera que ver en su hijo al Hijo de Dios, que él ya bien lo sabía, sino que a partir de entonces tendría que convivir con un hijo que él se sabía y que se quería de Dios, no de ella. Sin contarlo, Lucas nos lo da a entender. María vivió esta situación durante años, desde la adolescencia de Jesús hasta el inicio de su ministerio público. María, para seguir siéndolo, tuvo que hacerse cada vez más creyente, atesorando, como dice el texto, en su corazón todas estas cosas. Cosas que no comprendía con la mente. Tuvo que guardarlas en su corazón. Es casual que esta sea la última reacción que tiene María en el relato de Lucas. María conservaba todas estas cosas en su vida. La filiación divina reivindicada tan temprano por Jesús no le eximió de vivir sometido a sus padres la mayor parte de su vida. Volvió con ellos. Pero volvió como de Dios. Vuelve con sus padres a Nazaret y vive bajo su patria potestad. Tal regreso a Nazaret, tras declaración tan rotunda de su identidad, hijo de Dios, hace más extraordinaria lo ordinario. Que se someta a unos padres que no lo son, bien, y que se esté sometido siempre a su padre. A María no le pasa desapercibido lo que ocurre como hombre, ya sabe quién es, y como hijo de Dios simultáneamente. Y aunque no lo entiende, tampoco lo olvida, lo conserva en su corazón. En el corazón guarda lo sucedido. Lo que le pasa no pasa de largo, sin incidencias, sin dejar huella, aunque no sean agradables. Crece ante ella el hijo como hombre. Junto a él debe como creyente. Convivir con Dios sin entenderlo es la forma mariana de no perderlo. Mientras tanto, Jesús sigue progresando en sabiduría, madurez y gracia ante Dios y ante los hombres. Y María acompaña, madre siempre, el crecimiento de su hijo con el crecimiento de su fe. En el largo silencio de Nazaret se hace hombre Dios y en el seno de una familia aprende a ser hombre. Ambos procesos acontecen bajo la mirada callada y contemplativa de María, la Madre de Jesús. Una breve relectura. María pudo sentirse un tanto sorprendida, si es que no incómoda, con Dios mismo. Tan solo se le había propuesto engendrar al Hijo de Dios, únicamente asintió a ello. Por eso, bien podría esperar volver a su antiguo proyecto de vida,
virgen desposada con un hombre llamado José. Una vez que había realizado cuanto Dios le había propuesto, concebirás en el vientre y darás a luz un hijo y lo pondrás por nombre Jesús. No fue así. Tendrá que iniciar una aventura con Dios allí donde pudo creer que la había concluido. Dios no suelta con facilidad a sus mejores siervos. Quien le promete obediencia está perdido. Una nueva etapa de fe, abierta y sustentada por un continuo discernimiento, se abre cuando María, estrenada su maternidad en Belén, tiene que oír de boca de unos desconocidos el sentido que Dios da al nacimiento de su hijo, cosa que no se lo había dicho a ella. Los pastores, gente sencilla y marginada, son los elegidos por Dios para recibir esta primicia de evangelio y para evangelizar a la familia de Jesús. Ellos son de espontánea credulidad ante el mensaje tan propia del pueblo. Solo los sencillos pueden identificar a todo un Dios en un niño que reposa en un pesebre. Solo ellos, sin perder la fe. Para no escandalizarse de un Dios tan insignificante, se vuelven evangelizadores de María. Y la Madre de Dios reacciona dejándose evangelizar por los que Dios elige y a los que envió a ella. A diferencia de los pastores que marchan alabando a Dios, María se queda maravillada. Intenta llegar al sentido más profundo de lo que está viviendo y sin dejar de indagar personalmente cuanto Dios le está diciendo en lo que acontece. Aquí ya no son palabras de Dios que recibió en el diálogo vocacional. Aquí es lo que acontece, lo que le sorprende que le acontezca. Pues bien, cuando está totalmente indagando lo que Dios está diciendo en lo que le acontece, se empeña en verlo todo con el corazón, guarda cuanto le sucede y no comprende. Allí donde nadie puede entrar, sino solo Dios. Allí donde nos está esperando el Padre, dice Jesús en el Mateo. No fue por entender con la mente, sino por contener en el corazón, como María discernía, contemplando, es decir, comprende y experimenta en su carne lo que el Dios que no se entiende puede resultar insignificante e inservible, siempre que no se tenga el coraje de mantenerlo como objeto de contemplación. Mirarlo todo con cariño, con afecto, guardarlo con atención, es el método mariano de quedarse con el Dios que por hacer o demasiado normal no logramos comprender. No podremos quizás, como María, dar cuerpo, nuestro propio cuerpo, a Dios, pero al menos podríamos atrevernos a mirarlo y adorarlo con el corazón. Allí es donde cabe un Dios, tan entrañable como incomprensible. Cumplidos los días de purificación, los padres de Jesús presentaron su primogénito a Dios en el templo. Ya lo hemos recordado. Tuvo que aprender María que difícilmente se escapa de Dios, y prometió obediencia. En el templo le esperaban quienes en nombre de Dios y para ella desconocidos, le desvelarían el futuro de su hijo y el suyo propio. Causa sorpresa cuando no incomprende que Dios a María su porvenir por dos personas ancianas que estaban en el templo, pero perfectamente desconocidas. Dijeron que habría de dar vida al Hijo de Dios, se lo anunció un ángel, pero estas dos personas le anunciaron que su vida estaría transida de dolor, unos extraños. En Jerusalén,
peregrinación por Pascua a María se le extravió el hijo, lo acabamos de recordar. Jesús se le iba haciendo cada vez más penosa, menos tranquila. ¿No nos suena nada eso? ¿Quién ha dicho que la familiaridad con Dios ha de resultar placentera y sin sobresaltos? Resulta consolador que María haya pasado por esta experiencia tan habitual en nosotros de perder a Dios. Un Dios que puede extraviársenos, ¿no merecerá mayor cuidado? Un Dios que podemos perder y en el templo, ¿no nos obligará a atenderlo mejor? Pasar por la experiencia de su pérdida no debe ser una vivencia negativa, la pasó María, su madre, ni mucho menos traumática, si caemos en la cuenta de que fue una experiencia totalmente mariana. ¿O es que acaso nos consuela sabernos compañero de la Madre de Dios? ¿No nos consuela sabernos compañeros de la Madre de Dios en esos momentos en los que no sabemos dónde se nos ha ido a parar Dios? Pero si nos consuela saber que María perdió también un día a Jesús, debería inspirarnos aún más su febril búsqueda hasta dar con él. No se contentó con echarlo en falta y lamentar su ausencia. No se excusó al saber que ella no era la responsable de esta pérdida. Se puso inmediatamente a buscarlo entre familiares y amigos y lo encontró, podría ser de otro modo, en el templo hablando de Dios. Somos así de industriosos, imaginativos nosotros cuando perdemos a Dios. Soportamos su ausencia en nuestras vidas solo porque nos parece que no debería habernos abandonado o que está siendo demasiado injusto escondiéndose de nosotros. El hallazgo de Jesús no fue un final feliz para María. La respuesta de Jesús a la queja de su madre, ¿por qué nos has tratado así? Y detalle materno, María habla primero del Padre. Tu Padre y yo te andábamos buscando. Pues bien, la respuesta de Jesús fue por lo menos desconsiderada. ¿Y por qué me buscas? Insolente. María no vio respetado su dolor ni valorada su angustia y no entendió al hijo. ¿Qué madre entiende a su hijo? Pues no lo recuperó del todo cuando lo encontró. Comenzó a perderlo porque él se quería hijo de Dios. Pero lo aceptó como él quería ser y convivió con el Hijo de Dios, no sabemos cuánto exactamente, pero casi 30 años. Ese su deber, era su deber inexcusable, era su destino que había asumido. Tuvo que acompañar el crecimiento de su hijo y su autoconciencia divina, que crecía con su madurez, y tuvo que soportar lo que esto suponía para ella. A medida que él se sabía más hijo de Dios, según crecía en sabiduría y estatura, dice el texto, en esa misma medida lo iba perdiendo un poco más. ¿Hay otro modo de acompañar a Dios en la vida? O mejor, ¿hay otro modo de dejarse acompañar por Dios en la vida? ¿Se puede convivir con Dios en casa sin fe total en el corazón? Termino. María nos recuerda que Dios puede pedirnos más de cuanto le dimos ya. El deber cumplido no libera de la obediencia por venir. Ser madre de Dios no la hizo más dichosa de lo que era antes, pero sí que la mantuvo más cerca de su Hijo. Él será motivo de tropiezo y ella madre dolorosa. Dios no deja a nadie que le haya permitido, no deja libre a nadie. Y que tengamos miedo de dejarle
entrar en nuestra existencia. Y lo peor, y lo que es peor, nunca dice todo lo que quiere de cada uno de una vez. Lo va manifestando poco a poco. Y siempre, es cada vez menos claras, menos imponentes. El ángel, no lo olviden, unos pastores, unos ancianos y el mismo. Esas fueron las etapas del camino de fe de María. Presenta siempre nuevas exigencias, Dios, después de que se hayan cumplido las previas que ha impuesto. A cada descubrimiento sigue siempre un nuevo enigma. Superada la prueba de la obediencia, en Nazaret, María inició un proceso de aprendizaje marcado por la incomprensión, lo dice el texto, cuando recibe a los pastores y cuando oye el anuncio de Simeón, nunca exento de dolor ni inmune a la soledad. Así, pedagógicamente, sin abrumar con tareas acumuladas, Dios favorece que el creyente se mantenga en estado de continua obediencia. Bien es verdad que no todos soportamos esta pedagogía de Dios. Y en ello estriba la diferencia entre la Madre de Dios y cada uno de nosotros. María, aunque madre, siempre se mantuvo sierva de su Dios y por eso siempre se mantuvo madre. La pregunta es si estaremos dispuestos de una vez por todas a aprender de María, a hacernos con Dios contemplando todo lo que nos sucede en el corazón. Gracias.